Hola jóvenes, deseo que estos días de confinamiento sigan teniendo las mejores de las actitudes y de las buenas disposiciones para solventar todas sus actividades de su vida cotidiana. Soy Uriel Giovanni Aldán Hernández, docente de bachillerato. Estoy con ustedes para charlar un poco sobre la literatura. Para comenzar, te recordaré que en la unidad de aprendizaje curricular 2, que estás estudiando dentro de la disciplina de literatura 1, tiene como propósito crear microrrelatos mediante la reflexión de problemas personales, familiares y sociales reales que afectan tu vida, con la finalidad de proyectar en estos mundos alternos que muestren una solución a la problemática seleccionada. Decirte también que el aprendizaje esperado es que reconozcas la dicotomía de la ficción y la realidad como parte del fenómeno literario y como expresión artística del individuo al entorno social. Para todo esto abordaremos el contenido específico, que es nombrado de la siguiente forma: Humanidades 609. ¿De qué manera la ficción hace pensar en realidades alternas? En Del rigor en la ciencia, Las ruinas circulares o La forma de la espada, de Jorge Luis Borges. Esta ocasión charlaremos el microrrelato de La forma de la espada, de Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Buenos Aires, 24 de agosto de 1899, Ginebra, 14 de junio de 1886. Fue un escritor de cuentos, ensayos y poemas argentino, extensamente considerado una figura clave para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han construido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al postestructuralismo. Según marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte a su obra. Te comparto el resumen del cuento incluido en su obra Ficciones. En las tierras de Brasil vivía un hombre llamado el Inglés, de fama complicada, borracho y con una cicatriz de media luna en su frente, pero nadie se atrevía a charlar con profundidad con él, hasta que un viajero pasó por este lugar, llamado misteriosamente Borges. Pidió alojamiento a este inglés. Pasaron ambos caballeros una velada amena hablando de Inglaterra, y entre copas el viajero preguntó cómo se hizo esa cicatriz. A lo que el inglés le respondió: a usted se lo voy a contar. Contaba el inglés que en Irlanda, a principios del siglo XX, él pertenecía a la milicia republicana para independizarse de la Gran Bretaña, y entre muchos extraños que conoció en sus batallas llegó un chico de 20 años aproximadamente, flaco de complexión, pero eso sí, con un conocimiento vasto sobre la guerra civil y con una seguridad de que ganaría la revolución, pero con una cobardía incomparable frente a los movimientos de guerrilla vividos en carne propia. Así fue como el inglés lo protegió después de un incidente donde este joven fue herido. Por algún tiempo el inglés lo protegió hasta que fue traicionado por el pálido flacucho, así que el inglés en una pelea le cortó la frente al joven. Concluyendo el cuento, el traidor cobró el dinero por la captura y se instaló al sur de Brasil. Después de unos segundos en silencio, el inglés, que no era inglés, le dijo a Borges: esta es mi confesión. Ahora si quiere, desprécieme. Para concluir mi participación, te sugiero que después de haber leído el microrrelato,
puedes hacerte estas preguntas para reflexionar y sacar unas de tantas conclusiones. ¿Desde cuándo la traición ha existido? ¿Es útil ser traidor? ¿Cuáles son las ventajas de ser traidor? ¿Has sufrido una traición de algún conocido? ¿Has sido tú un traidor? ¿Cuáles son los valores que reforzarías para no traicionar la confianza de un ser querido? ¿Cómo vivirías con un traidor? ¿Te alejarías de todo traidor? En pocas cuestiones, son de muchas que puedes reflexionar sobre tu vida personal y hasta social. Te deseo tengas muchos fracasos para alcanzar el éxito. Y así se acumulen tantas alegrías en tu vida que continúes ayudando a quien requiera tu apoyo. Me despido con una segunda ley de Clarke. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarlos un poco más allá en lo imposible.